Bueno, vamos a revisar entonces ahora regresión lineal múltiple. Este tema de regresión lineal múltiple es un tema bastante interesante porque es un tema pues muy aplicado en los contextos reales de los procesos reales, más que regresión lineal simple, porque normalmente es muy común que creamos que hay más de un factor que creemos que pueden afectar la variable de respuesta. Aquí en la imagen que les estoy presentando en esta diapositiva tenemos un ejemplo que es con el que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, en donde tenemos un problema de un repartidor de productos que va recorriendo diferentes lugares. Y este repartidor de productos, que es la persona que vamos a monitorear, pues hace su recorrido para distribuir estos productos en un tiempo T. Entonces, la variable de respuesta que vamos a manejar para nuestro experimento es el tiempo que tarda la persona, el repartidor, en distribuir o en repartir sus productos. Y se cree que hay dos factores que pueden afectar este tiempo de repartición. El primero de ellos es el número de cajas que este repartidor lleva. Y el segundo factor que creemos que afecta el tiempo de repartir el producto, pues es la distancia que tiene que recorrer. Entonces tenemos dos variables independientes o dos variables regresoras que creemos afectan la variable dependiente del tiempo. Como ya estamos hablando de un modelo de regresión múltiple, la relación entre estas dos variables con la variable dependiente pues ya no es por medio de la ecuación de una recta. En realidad, aquí, por ejemplo, como estamos trabajando con dos factores, pues la representación de estas tres variables, pues es por medio de un plano. ¿Sí? Un plano que en el eje X tenemos a la factor caja, en el eje Y al factor distancia y en el eje Z el tiempo. Y aquí lo que podemos observar pues es un comportamiento en donde el tiempo se va reduciendo, ¿sí? Conforme el número de cajas también va disminuyendo y aparentemente también conforme la distancia va disminuyendo. Pero lo que queremos hacer es que por medio de un análisis estadístico podamos comprobar esto. Entonces, en modelos de regresión lineal múltiple tenemos más de una variable independiente o regresora en el estudio. La dinámica las etapas que debemos de seguir para hacer un análisis de regresión múltiple son muy similares a las que vimos en simple. Proponemos un modelo de regresión, ¿sí? A partir de la estimación de nuestros coeficientes beta J. Si nuestro modelo de regresión tiene dos factores de estudio, tendremos que estimar tres parámetros: el parámetro beta 0, beta 1 y beta 2. Una vez que tenemos la estimación de los parámetros, que puede ser una estimación puntual o por intervalo, podemos tener ya en nuestro modelo de regresión lineal múltiple, y el siguiente paso es evaluar la calidad del modelo. Esta evaluación de la calidad del modelo pues es por medio de algunos indicadores que ya vimos en regresión lineal simple, que son coeficiente de terminación, error de estimación, coeficiente de terminación ajustado, entre otros que vamos a ver, el MEA, entre otros. Entonces, ¿qué tan bueno es nuestro modelo para pronosticar la variable de respuesta? Estos indicadores nos van a servir para contestar esa pregunta. Después vamos a tener que revisar las pruebas de hipótesis para evaluar los coeficientes individuales. En el modelo de regresión lineal simple, si recuerdan, teníamos dos coeficientes, beta 0 y beta 1, por lo que hacíamos dos planteamientos de hipótesis. Uno para evaluar el coeficiente beta 0, otro para evaluar el coeficiente beta 1. En modelos de regresión lineal múltiple tendríamos que hacer lo mismo para el número de coeficientes que tenga nuestro modelo. Después evaluaremos qué variables son las que deben de estar incluidas en el modelo. Habrá algunos términos que no son necesarios incluirlos, otros sí, eso es parte de la selección de variables. Y finalmente, una vez que nuestro modelo ya está aprobado y que decimos que es un modelo adecuado para predecir la variable respuesta,
pues empezamos a generar intervalos de confianza e intervalos también de predicción. Bien, vamos entonces a empezar con el tema. Un modelo de regresión entonces lineal múltiple se le llama lineal porque estamos presentando por medio de una ecuación lineal como la que vemos aquí en la pantalla. Es una ecuación de tipo lineal, pero también es múltiple porque podemos observar la presencia de varios factores, ¿sí? O variables independientes. X1, X2 hasta XK. Entonces se le llama regresión lineal múltiple porque están participando más de una variable regresora. Y bueno, tenemos entonces la presencia de este polinomio que es de primer orden, en donde la parte más importante que tenemos que responder es cuáles serán las estimaciones que deben de tener estos coeficientes beta J. ¿Sí? Estos coeficientes beta J se le conoce como coeficientes de regresión. ¿Sí? Tienen asociado un error aleatorio que tiene una media de 0, ¿sí? Y además una varianza. Entonces, ¿cuáles serán los valores de estos coeficientes beta J para poder tener una propuesta de un modelo de regresión que me ayude a predecir la variable de respuesta? Eso es en lo que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy. Ya habíamos visto una imagen parecida a esta en la primera diapositiva. Ya la representación de un modelo de regresión lineal múltiple no es por medio de una ecuación de una recta, sino más bien es por medio de un hiperplano que tiene K dimensiones. El hiperplano que podemos ver nosotros aquí en la pantalla, pues tiene dos factores de estudio, una variable independiente que está ubicada en el eje Z, la variable X1, que es mi primera variable regresora independiente en el eje X, y la segunda variable X2 en el eje Y. Entonces tenemos el hiperplano, ¿sí? Y depende el número de variables que vayamos analizando, pues obviamente el comportamiento de estos hiperplanos van a ir cambiando. Cuando trabajamos con regresión lineal múltiple, es importante analizar cuántas corridas experimentales vamos a tener. Se recomienda que el número de corridas experimentales sea mayor al número de factores de estudio. Es decir, si voy a estudiar 5 factores que creo que afectan la variable de respuesta, al menos debería considerar 5 corridas experimentales para mi estudio. Y las vamos a representar de la siguiente manera. Tengo mi variable independiente y tengo mis variables dependientes. Entonces la pregunta es, con estas condiciones que se trabajaron en mis variables independientes, ¿cuál fue el resultado que tuvo mi variable dependiente? Y vamos a replicar este experimento n veces con condiciones diferentes. Ahora, les pedí por ahí hace algunos días que descargaran el MATLAB para trabajar con estos modelos de regresión múltiple. Y el MATLAB es para facilitarnos un poco las cosas, sobre todo cuando hagamos el análisis, digamos, paso por paso en el Excel. Vamos a tener que representar nuestro modelo de regresión múltiple también como de una forma matricial. Y cuando lo representamos de forma matricial, podemos ver aquí una matriz que la estamos definiendo como la matriz X, que es esta que tenemos aquí, en donde nuestra primera columna de la matriz es una columna de unos que está asociado esta columna de unos con nuestro coeficiente beta 0. Después tenemos nuestra segunda columna que corresponde a los valores que toma la variable independiente X1 para cada una de las n corridas experimentales. Y esta columna está asociado a nuestro coeficiente beta 1. Después tendremos nuestra tercera columna, que es la de los valores que toma nuestra variable independiente número 2 para las n corridas experimentales y estará asociado a nuestro coeficiente beta 2. Y así sucesivamente, el número de columnas que tengamos en esta matriz X va a depender
del número de coeficientes beta K, ¿sí?, que vayamos a analizar, o el número de K factores que nosotros queramos incluir en nuestro modelo. Es decir, si voy a estudiar un modelo de regresión múltiple con 2 factores, mi matriz X va a tener 3 columnas. La primera columna correspondiente a los valores de 1, la segunda columna correspondiente a los valores que toma la variable X1 y la tercera correspondiente a los valores de X2. También tengo la presencia de un vector, ¿sí? Es un vector columna, que es el que tenemos representado aquí, que son los valores que va a tomar mi variable de respuesta para cada una de las corridas experimentales bajo las condiciones que tenemos en nuestra matriz X. Tenemos que la matriz X la vamos a multiplicar por un vector, que es este vector columna, que son los valores que vamos a tener de las estimaciones de nuestros parámetros beta J. Este vector columna es el resultado del análisis que vamos a hacer. ¿Qué valores tendrán estos coeficientes? ¿Sí? ¿Qué estimaciones tendrán estos coeficientes, que son las que incluiremos en nuestro modelo de regresión? Y por último, tenemos el vector columna asociado al error aleatorio, ¿sí? Un error aleatorio correspondiente a cada una de las n corridas experimentales. Entonces, cuando trabajamos con modelos de regresión múltiple, es importante que presentemos nuestros datos de una forma matricial. Vamos a tener que generar un vector columna, que le vamos a llamar a ese vector columna Y, que es nuestra variable dependiente o variable de respuesta. Tendremos que crear esta matriz X, que corresponde a nuestros datos de las variables independientes. Y tenemos que, como resultado de nuestro análisis, obtener este vector columna, que son los valores de las estimaciones de nuestros parámetros beta J. El MATLAB nos va a ayudar precisamente para hacer estas operaciones matriciales de una forma mucho más rápida. Por eso la importancia de que lo hubieran descargado. Ahora, ¿cómo se estiman los coeficientes beta J en un modelo de regresión? Tanto múltiple como también simple. Esta fórmula que tenemos nosotros aquí para calcular las estimaciones de los coeficientes beta J aplica tanto para regresión lineal múltiple como para regresión lineal simple. Observen que el primer paso consistía en obtener nuestra matriz X, que es la que veíamos en la diapositiva anterior. En esta parte del análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que obtener la matriz transpuesta de X y multiplicar esa matriz transpuesta de X por la matriz original X. Al resultado de esta multiplicación de matrices, le vamos a sacar el inverso de esa multiplicación para después multiplicar ese resultado, que va a ser una matriz, por la matriz transpuesta de X y después por el vector columna Y. Entonces, estas operaciones matriciales, ¿sí?, son el resultado de obtener estos coeficientes beta J por medio de estimadores de mínimos cuadrados. Es decir, los valores que vamos a obtener de los coeficientes beta J nos permitirán minimizar nuestros errores, ¿sí?, al cuadrado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Todo bien? Al 100. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio que la intención del día de hoy es empezar a abordarlo primero con Minitab y la próxima sesión empezaremos a hacer ese análisis, pero ahora con MATLAB para buscar llegar a los mismos resultados. El ejercicio dice lo siguiente: un embotellador de bebidas gaseosas analiza las rutas de servicio de las máquinas expendedoras en su sistema de distribución. Le interesa predecir el tiempo necesario para que el representante de cada ruta atienda las máquinas expendedoras en una tienda. Esta actividad de servicio consiste en abastecer la máquina con productos embotellados y algo de mantenimiento o de limpieza.
El ingeniero industrial responsable del estudio ha asegurado que las dos variables independientes más importantes que afectan el tiempo de entrega son las cajas que lleva el repartidor, que le vamos a llamar nuestra variable X1, y la distancia recorrida por el representante, que es nuestra variable independiente X2. Se tienen 25 observaciones o corridas experimentales, ¿sí?, en donde se combinaron diferentes valores de cajas y distancia y se obtuvo el tiempo de entrega de estos productos por el repartidor. Entonces, bajo estas condiciones, la pregunta que tenemos que responder es: ¿existe algún modelo de regresión lineal múltiple que permita relacionar nuestra variable X1, X2 con el tiempo de entrega de estos productos? ¿Sí o no? La segunda pregunta es: ¿las dos variables independientes o regresoras, número de cajas y distancia recorrida, afectan el tiempo de entrega? ¿Las dos o solamente una o ninguna de las dos? Eso también es parte del análisis que vamos a realizar. Para hacer este análisis, pues vamos a tener que plantear un modelo de regresión como el que tenemos del lado izquierdo. Es un modelo de regresión que tiene tres coeficientes beta J, el coeficiente beta 0, el coeficiente beta 1 que está asociado a la variable X1, el beta 2 y X2. Y obviamente la presencia del error aleatorio. Del lado derecho tenemos nuestros 25 corridas experimentales con 7 cajas que llevó el repartidor y recorriendo una distancia de 560 pies, el tiempo de entrega de los productos fue de 16.68 minutos. En un segundo experimento con 3 cajas y 220 pies recorridos, el tiempo de entrega fue de 11.50 minutos. Y así sucesivamente hasta completar las 25 observaciones. Entonces les voy a pedir por favor que me ayuden ingresando a Canvas. Vamos a descargar por favor un archivo. Estoy compartiendo, queriendo compartir ahorita mi pantalla del curso. Y por favor, vamos a descargar el archivo que dice datos de análisis de regresión múltiple. Es un archivo de Excel. Y por favor, vamos a abrir también el Minitab. Y díganme si ya tenemos abierto tanto el Minitab como el archivo de Excel. Está cargando, pero ya. Muy bien. Ya, profe. ¿Listo? Listo, Muy bien. profe. Entonces, en el archivo de Excel debemos de ver algo como estos son las 25 observaciones en la columna B, en la columna C la cantidad de cajas que llevó el repartidor, en la columna D la distancia y en la columna E nuestra variable respuesta YI, que es el tiempo de entrega. Vamos a copiar, por favor, la cantidad de cajas, la distancia y el tiempo desde la observación número 1 hasta la observación número 25. Copiamos esos datos del archivo de Excel y los pegamos en el Minitab. Y en el Minitab debemos de tener algo como lo que observamos aquí en mi pantalla. Voy a personalizar el nombre de la columna 1 con el nombre cajas. La columna número 2 con el nombre distancia. Y la columna número 3 con el nombre tiempo, que es nuestra variable dependiente. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, seguimos los mismos pasos que en regresión lineal simple. Me voy al botón de estadísticas. Regresión. Tengo un modelo de regresión de tipo lineal, es el que quiero proponer en este momento. Y le voy a poner aquí modelo de regresión ajustado.
La variable de respuesta es tiempo. Los predictores son la caja y la distancia. Y vamos a seleccionar en el botón de gráficas que nos grafique los cuatro gráficas de residuos en una sola. Y en resultados vamos a decirle que nos dé pues prácticamente todos los datos, incluyendo la prueba Durbin-Watson. Y en almacenamiento vamos a decirle que nos dé los valores ajustados, los residuos y los residuos estandarizados. Y le ponemos OK. Y OK. Muy bien. Primera pregunta que podemos contestar. ¿Cuál es el modelo de regresión que relaciona nuestras variables independientes con nuestra variable dependiente? Pues lo podemos ver aquí en la primera parte del análisis. Este es el modelo que se está proponiendo para poder estimar el tiempo de entrega a partir de los valores de caja y distancia que nosotros queramos probar. Los coeficientes beta J los podemos ver también estimados ahí en el modelo de regresión, pero también aquí en la parte de abajo se pueden observar esos mismos coeficientes. La próxima sesión revisaremos cómo estos coeficientes pueden ser calculados por la técnica de mínimos cuadrados, estimados con mínimos cuadrados. Muy bien. Tenemos también que es importante analizar la adecuación de nuestro modelo. ¿Cómo analizamos si este modelo que estamos proponiendo es bueno o malo? Pues una de las formas que hemos visto es que podemos analizar por medio de estos indicadores de adecuación del modelo si consideramos nuestro modelo de regresión lineal múltiple como bueno o malo. Tenemos nuestra desviación estándar del error, que entre más pequeño, más cercano a cero es mejor. El coeficiente de terminación sin ajustar. Y el que nos convendría a nosotros analizar es el coeficiente de terminación ajustado. ¿Cómo obtenemos? Esta es pregunta para ver quién la quiere contestar. ¿Cómo obtenemos este valor de 3.2594? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cómo obtenemos este 3.2594? Que es la desviación estándar del error. Era la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Es correcto. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 10.62, que es nuestro cuadrado medio del error, vamos a obtener esa desviación estándar del error. ¿Cómo calculábamos el R cuadrado sin, o el coeficiente de terminación sin ajustar? Pues hay que recordar que este 95.96 es el resultado de dividir la suma de cuadrados del modelo de regresión, que es 5.550.8, entre la suma de cuadrados total, que es 5.784.5. El resultado de esa operación lo multiplicamos por 100 y nos da 95.96%. ¿Qué representa el 95.96%? Que este porcentaje 95.96 es la variabilidad que está siendo explicada por nuestro modelo de regresión, por el modelo de regresión que estamos proponiendo. Y ya sabemos que R cuadradas arriba de 70 pudiéramos manejarlo como un buen modelo de regresión para pronosticar la variable de respuesta. Pero también vimos que el coeficiente de terminación ajustado es recomendado cuando tenemos más de una variable independiente, como en este caso, como en este ejemplo, y el R cuadrado ajustado ya no se calcula con la suma de cuadrados, sino con los cuadrados medios. Para calcular este R cuadrado ajustado o coeficiente de terminación ajustado, tendríamos que dividir
el cuadrado medio total menos el cuadrado medio del error. Todo esto entre el cuadrado medio total. El resultado de esta operación me da el coeficiente de determinación ajustado. El cuadrado medio del error ya lo tengo, 10.62. Lo que no tengo es el cuadrado medio total, pero lo puedo calcular dividiendo la suma de cuadrados total de 5.784.5 entre sus grados de libertad, que son de 24. El resultado de esto, a ver si alguien por favor tiene el cuadrado medio total que lo quiera calcular rápido. Cuadrado medio total de dividir 5.784.5 entre 24. 241.02. Muchas gracias, señorita. 241.02. Entonces, 241.02 menos 10.62 dividido entre 241.02 y todo eso multiplicado por 100 nos da ese 95.59%. Lo que nos está indicando hasta ahorita es que nuestro modelo de regresión propuesto para estimar el tiempo de entrega hasta ahorita es un modelo para estimar esa variable de respuesta, que es el tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Todo No, bien? profe. Ok. Bueno, me voy a regresar nuevamente a mi presentación y se las voy a compartir. Porque una vez que ya tenemos nuestro modelo de regresión propuesto, que es el que podemos ver aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, y ya que analizamos los coeficientes de determinación ajustado y la desviación estándar del error, podemos utilizar ese modelo de regresión para pronosticar nuestra variable de respuesta. Y aquí en la pantalla podemos observar la estimación puntual de esta variable de respuesta. Con 7 cajas y 560 pies recorridos por el repartidor, el tiempo que originalmente hizo en el experimento real fue 16.68. Con el modelo que estamos proponiendo y considerando 7 cajas y 560 pies, la estimación debería de ser de 21.70 minutos. Y bueno, el error o el residuo va a ser el resultado de restar el valor el real de la variable respuesta menos el valor esperado y me da mi primer residuo. Entonces, lo único que estamos sustituyendo para calcular la estimación, pues es el número de cajas y la distancia correspondiente en nuestro modelo de regresión. Bueno, para seguir probando la adecuación del modelo, el siguiente paso, pues es hacer un análisis de varianza para poder responder si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula que podemos observar aquí en la pantalla. Observen que tenemos un modelo de regresión que tiene dos variables independientes. Y si podemos ver, la hipótesis nula ahora es beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0. Ya no estamos viendo, como en el caso de regresión lineal simple, que por el planteamiento de hipótesis, la hipótesis nula sea beta 1 igual a 0 nada más. Aquí, como tenemos dos variables independientes, sería beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Si estuviéramos trabajando con tres variables independientes, sería beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a 0. Entonces, el número de betas que vamos a poner en la hipótesis nula se relaciona con el número de variables independientes que queremos analizar. Y la hipótesis alternativa es beta J
Aquí hay un error porque tiene que ser diferente de 0. Lo voy a actualizar. Es diferente de 0 para al menos una J. ¿Qué representa no rechazar la hipótesis nula? ¿Quién me quiere dar una pista? Si no rechazo la hipótesis nula, ¿a qué conclusión estaríamos llegando? Que no hay regresión. Que no hay una relación lineal entre la caja y la distancia con el tiempo de entrega. O sea, ninguna de las dos variables independientes que nosotros creíamos que afectaba el tiempo, en realidad lo afecta. Rechazar la hipótesis nula significa que al menos alguna de estas dos variables independientes tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Aquí podemos ver el ANOVA que nos hizo el Minitab. La próxima sesión trabajaremos ya con el detalle de este ANOVA. Algunas cosas rápidas que podemos ver en este ANOVA son que tenemos como fuente de variación lo generado por nuestro modelo de regresión, por el error aleatorio, y la suma de estos dos me da la variación total. Observen que tenemos 2 grados de libertad en el modelo de regresión. Recuerden que los grados de libertad corresponden al número de factores que estamos estudiando. Por eso son 2 factores, 2 grados de libertad. Los grados de libertad total, pues son el total de corridas experimentales menos 1, que son 24. Y por diferencia, 24 menos 2 nos da los grados de libertad del error. Calculamos las sumas de cuadrados. Esto lo haremos con más calma la próxima sesión. Suma de cuadrados del modelo de regresión, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados del total. Y podemos calcular entonces ya los cuadrados medios correspondientes. Cuadrado medio de la regresión sería la división de la suma de cuadrados de la regresión entre 2. Lo mismo que el cuadrado medio del error sería la división de la suma de cuadrados del error entre sus respectivos grados de libertad. Y si nosotros dividimos el cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio total, entre el cuadrado medio del error, nos da como resultado el estadístico de prueba, que tiene un valor P de, pues un valor muy pequeño, por 10 a la menos algo. Les voy a pedir que me ayuden a calcularlo. Distribución F por la derecha. El valor de X sería 261.24, grados de libertad 2 y 22. Y a ver quién tiene ese valor P para nuestro ANOVA, por favor. Me da 4.69 por 10 a la ¿Por 10 a la menos qué, perdón? menos 16. Ok. Entonces 4.69 por 10 a la menos 16 sería el valor que tendríamos que tener aquí. Obviamente, al ser un valor menor al error tipo 1 de 0.05, la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula. Es decir, al menos alguna de las dos variables independientes, caja o distancia, tienen un efecto significativo sobre el tiempo de respuesta. Perdón, el tiempo de entrega de los productos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues una vez que ya vimos que al menos una de estas dos variables independientes afectan el tiempo de entrega, pues vamos en un segundo paso a revisar cuál de las dos variables, cajas o distancia, es la que afecta este tiempo de entrega. Ese sería el siguiente paso. El siguiente paso, una vez que ya vimos que al menos una de estas dos variables independientes afecta el tiempo de entrega, pues vamos a hacer nuestro planteamiento de hipótesis, nuestras pruebas de coeficientes individuales beta J, en donde vamos a evaluar cuál de las variables que estamos analizando realmente tiene un efecto significativo sobre el tiempo.
Me voy a enfocar en la primera, en la segundo planteamiento de hipótesis, en esta. Coeficiente beta 1 igual a 0, coeficiente beta 1 diferente de 0. Recuerden que estos coeficientes son parámetros. Conocemos la estimación de estos parámetros, pero no el verdadero valor del parámetro. Entonces, para saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, en nuestro Minitab, por ahí nos arrojó como resultados esta tabla que tiene como término la caja, que es el coeficiente asociado a beta 1, ¿sí? O es, perdón, la variable asociada al coeficiente beta 1. Y el estadístico de prueba para este planteamiento de hipótesis es 9.46. Hay que recordar que estas pruebas también las hicimos con regresión lineal simple. Y si recuerdan, estas pruebas las utilizábamos utilizando la distribución T student para este análisis. Entonces, para obtener el valor que vemos aquí del p-value, que ya sabemos que no es 0, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tener que utilizar la distribución T de 2 colas. El valor de X va a ser igual a 9.46. Y los grados de libertad que vamos a utilizar son los que vienen en el ANOVA, los del error, que eran 22. ¿Quién me da el resultado de este análisis? Distribución T-Student de 2 colas, un valor de X igual a 9.46 y grado de libertad del error 22. ¿Cuál es el resultado, por favor? 3.28 por 10 a la menos 9. Muy bien. Entonces, con ese resultado o con ese valor P menor a 0.05, la conclusión a la que llegábamos ahorita es que se rechaza la hipótesis nula, y el rechazar la hipótesis nula nos está indicando como resultado que el parámetro cajas o número de cajas que lleva el repartidor sí tiene un efecto significativo sobre el tiempo de entrega. Ahora analizamos la segunda variable, la distancia. Hacemos el siguiente planteamiento de hipótesis, el correspondiente al coeficiente beta 2. Calculamos nuestro estadístico de prueba, que eso lo veremos con calma la próxima sesión, cómo obtener este valor. Y hacemos el mismo análisis para obtener el valor P. Distribución T de 2 colas. Valor de X igual a 3.98. Grados de libertad 22. A ver si alguien lo tiene, por favor. Me da 0.0006. Ok, 0.00. 3 ceros y 6. 3 ceros y 6. Que sigue siendo un valor que está por abajo de 0.05, que es el error tipo 1 que hemos estado utilizando. Y esto nos lleva a la conclusión entonces también de que vamos a rechazar la hipótesis nula, y el rechazarla implica que la distancia que recorre el repartidor también tiene un efecto significativo sobre el tiempo de entrega. Y por último, tenemos el valor de la constante, el término de la constante, que corresponde o está asociado al coeficiente beta 0. ¿Qué implica no rechazar la hipótesis nula? No rechazar la hipótesis nula implica que nuestro hiperplano, el que ya vimos en una diapositiva anterior, ese hiperplano va a cruzar el origen. Es decir, va a cruzar el punto en donde y sea igual a 0. No rechazar, y rechazar la hipótesis nula
implica que ese hiperplano pues va a tener un cruce en algún punto de Y diferente a 0, diferente al origen. Entonces, por eso es una prueba que la vamos a hacer hasta el final, porque nada más tiene asociado si el plano cruza o no en el punto donde Y es igual a 0. Aquí podemos ver también el resultado del estadístico de prueba 2.13 y este valor P pues sale de un análisis similar a lo que hicimos con los otros términos. Sería la distribución P también de 2 colas, valor de X igual a 2.13 y 22 grados de libertad. El resultado de esa operación, si está correcto el Minitab, debería de ser 0.044. Que también es menor el valor a alfa por poco, pero es menor, por lo que la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula también en ese planteamiento de hipótesis. Y el rechazar el planteamiento de la hipótesis nula en las 3 pruebas, pues lo que indica es que los 3 términos deben de estar incluidos en nuestro modelo de regresión. La constante correspondiente a beta 0, ¿sí? El término asociado a la variable cajas y el término asociado a la distancia deben de estar incluidos en nuestro modelo de regresión. ¿Qué hubiera Esto es solo para pasado? ver, Sí, te escucho. esto es solo para ver si se va a simplificar o no el modelo, o sea, para ver si cuáles quitamos o cuáles no. Es correcto. Sí, es correcto. Si nosotros no hubiéramos rechazado la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0, no rechazar eso implica, o sea, si hubiera quedado así, implicaría que nuestro modelo de regresión tendría asociado el coeficiente beta 0 y el coeficiente beta 1. Nuestro modelo de regresión pasa de ser de un modelo múltiple a un modelo simple, en donde solamente la cantidad de cajas es la que puede afectar el tiempo de entrega. Y haber, o sea, no haber rechazado el beta 2 implica algún cambio en el ANOVA, o sea, que se pasen los grados de libertad al error o así. Es correcto. Cuando nosotros no rechazamos la hipótesis nula, lo que va a pasar en nuestro modelo de regresión, acuérdense que este era el modelo de regresión que estábamos proponiendo. Permítanme un segundo. De este modelo de regresión que tenemos aquí del lado izquierdo, si no rechazar la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0, implica que este término del modelo no debe estar. Entonces pasamos de un modelo de regresión múltiple a un modelo de regresión lineal simple. ¿Y qué va a pasar con nuestro ANOVA? Pues que en el ANOVA lo que va a suceder es que la distancia, esta parte de la operación, ya no va a ser considerada. Y observen que lo que va a suceder es que nuestro modelo de regresión solamente va a implicar, ¿sí?, los grados de libertad de la caja. La suma de cuadrado ya no va a ser 5.550.8, ¿sí? Va a cambiar, ¿sí? Lo mismo que el cuadrado medio del error y su estadístico de prueba. Porque nuestro modelo se simplifica eliminando ya el término distancia. Se vuelve una ANOVA como el que vimos en análisis de regresión lineal simple. Ok. Sí, Gracias, profe. de nada, señor. Permítame un segundo, por favor.
Pero creo que tiene el micrófono apagado. Perdón. Muy bien. Una disculpa por esta pequeña interrupción. Les preguntaba que si hay hasta el momento alguna duda con respecto a la prueba de hipótesis de nuestra ANOVA, ¿sí? Y a que el resultado cómo afecta pues el análisis de estas pruebas de los coeficientes individuales. Aquí yo quisiera nada más agregar, si nosotros en el planteamiento de hipótesis aquí, en el ANOVA, no hubiéramos rechazado la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2 y este es igual a 0, no rechazar esta hipótesis nula implica pues que la cantidad de cajas y la distancia no afectan el tiempo de entrega y por lo tanto hacer el siguiente paso ya no tiene sentido. O sea, hacer la prueba de los coeficientes individuales ya no tendría ningún sentido porque el hacerla, al resultado al que llegaríamos es que beta 1 es igual a 0 y que la alternativa, perdón, y que beta 2 también es igual a 0. O sea, no tendría mucho sentido ya hacer esta prueba de coeficientes individuales porque el resultado de esta prueba de beta 1 y beta 2 sería que no tendríamos que rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, que la cantidad de cajas y la distancia no tienen un efecto significativo sobre el tiempo de entrega. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? La manera para sacar los estadísticos de test student son diferentes, ¿no? Para beta 1, beta 2 y beta 0. Es correcto. Bueno, son diferentes en el sentido de que ahora vamos a tener que recurrir a algunas operaciones matriciales para calcular esos estadísticos. También los estadísticos de prueba para los coeficientes individuales beta-J, los que vimos ahorita ahí en el Minitab. Pero también, pues es diferente la forma en la que se calculan los estimaciones de los coeficientes beta-J. Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla de Minitab. Estimar estos coeficientes beta-J y calcular el estadístico de prueba para mis pruebas individuales que las acabamos de ver ahorita, pues se utiliza operaciones matriciales. En regresión lineal simple no utilizamos operaciones matriciales todavía. Pero lo que sí van a ver, esto lo vamos a ver la próxima sesión, es que las mismas operaciones matriciales que nosotros vamos a utilizar para regresión múltiple pueden ser aplicadas también para regresión lineal simple. O sea, podemos llegar a los resultados que vimos en regresión lineal simple aplicando las mismas operaciones matriciales que vamos a ver la próxima sesión aquí en nuestra clase. Muy bien. Gracias, profe. De nada, señor. Pues para ir cerrando esta primera parte del análisis, quiero llegar ahorita a la parte de los residuos. Aquí podemos observar el comportamiento de mis residuos. Aparentemente los datos sí provienen de una distribución, los residuos sí provienen de una población con distribución normal. Aquí podemos observar en la gráfica de valores predichos contra los residuos, pues que más o menos la dispersión es la misma. ¿Sí? No hay ningún patrón evidente. Quizá lo que valdría la pena nada más revisar es este agrupamiento que pudiera haber aquí y algunos puntos que se alejan ligeramente del comportamiento del resto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? En el orden de corrida contra residuos. Aquí podríamos cuestionarnos si realmente hay independencia entre los residuos, sobre todo porque aquí se aprecia que los primeros residuos están muy cercanos al valor de 0 y a partir de la corrida número 20 en adelante, el comportamiento cambia, ¿no? Por abajo hay una corrida larga de valores que son residuos negativos. Entonces, habrá que hacer una prueba de Durbin-Watson. Esta la haremos la próxima sesión, nada más para evaluar si realmente se está cumpliendo con el supuesto de independencia.
ahorita quiero ir cerrando esta clase y abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta. Quiero cerrar la clase con el análisis de mis residuos. Ya los residuos, ya los calculó el Minitab en la columna 5. Voy a hacer una prueba de normalidad de esos residuos con una prueba de Anderson-Darling. Y podemos observar una prueba en donde el valor P es de 0.11 mayor a 0.05, por lo que el supuesto de normalidad sí se está cumpliendo en nuestro análisis. Entonces, esta primera prueba del supuesto sí se cumple. También quisiera, para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, mostrarles aquí en el botón de Stat, regresión y regresión, esta gráfica de superficie. Este está interesante porque nos permite ver cómo se está comportando nuestra variable de respuesta con diferentes valores de cajas y distancia. Observamos aquí que a medida de que la cantidad de cajas disminuye, aparentemente el tiempo también va disminuyendo. Lo mismo sucede aquí con la distancia. Aparentemente, conforme la distancia recorrida es menor, parece ser que la cantidad de cajas también, perdón, que el tiempo de entrega también va disminuyendo. Y si giramos un poco aquí nuestra gráfica, pues pareciera que sí, ¿no? Que el plano el punto más bajo del tiempo de entrega es cuando la cantidad de cajas y la distancia va disminuyendo en esta dirección. A menor cajas y a menor distancia, ¿sí? Pudiera existir una reducción del tiempo. Ahora vamos a tener que ver si la distancia y la cantidad de cajas no están correlacionadas entre sí. Entonces, si hay correlación, se le llama multicolinealidad. Vamos a analizar si hay alguna relación entre estas dos variables, cajas y distancia, para saber si vale la pena incluir las dos o solamente una que tengamos explica la otra. A ese análisis se le llama multicolinealidad, que es lo que veremos en las próximas 2 sesiones. Muy bien, jóvenes, pues alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. No, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, bueno, ahora todos estuvieron muy callados, excepto Chan. Sí, por ahí veo a Albadela nada más y a Chan, que lo he escuchado, pero fuera de ellos, espero que los demás por aquí estén también en clase, ¿no? Sí, bro, nomás que me fui más lentecillo, porque a veces me pierdo en el Minitab porque en Mac es un poquito diferente. Ok. Pero siempre reviso después. Muy bien, gracias Luis. Y así como Luis, pues mi recomendación, muchachos, es los videos que estoy subiendo ahí a mi página de YouTube, que les estoy poniendo las ligas ahí en Canvas, pues es para que los puedan revisar otra vez. Mi recomendación es revísenlos, sobre todo aquellos que de repente por la rapidez de la clase pudiera quedar alguna duda. Y recuerden pues que estoy abierto ahí para cualquier asesoría, para aclarar alguna duda que pudiera existir. Bueno, pues de mi parte es todo, muchachos. Que tengan muy buen día. Gusto en saludarlos y nos vemos el próximo jueves. No olviden que ya está activa entonces el examen rápido de regresión lineal simple. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen día y buen provecho para los que no han comido. Igualmente. Muy bien, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.